Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgieron y se fueron desarrollando los conceptos de paradigma y programas de investigación en el transcurso de la historia? Los estudiosos y científicos de los años 1960 y 1970 indicaban la existencia de un cierto consenso acerca de cómo se practicaba la ciencia en comunidad y sobre qué posiciones eran consideradas verdaderas y cuáles no en los debates que se llevaban a cabo en la comunidad científica. Sin embargo, dos de los más grandes enfoques o llamadas disciplinas científicas comenzaron a ser cuestionadas por numerosos investigadores. Eran muchas las personas que en aquella época se encontraban bajo la influencia de las corrientes modernistas, especialmente bajo la influencia popperiana. Sin embargo, y como indica Alan Chalmers, se reveló que en el estudio histórico, la evolución y el progreso de las ciencias principales muestran una estructura que no capta ni la concepción inductivista ni la falsacionista. Estas eran el famoso método inductivista y la concepción falsacionista de Karl Popper. Uno de los principales científicos de estos métodos fue Thomas Kuhn, quien en 1962 publicó su libro The Structure of Scientific Revolution, un hito para la historia de la ciencia, la filosofía, metodología y la comunidad científica en general. Thomas Kuhn centró su atención en la historia de la ciencia y demostró que las disciplinas inductivistas y falsacionistas que habían estado en boga desde los años 1930 eran poco útiles para explicar situaciones históricas y hechos reales de la ciencia propiamente dicha a través de los siglos. El objetivo de Kuhn en aquel momento era el de elaborar una teoría que realmente explicara de una forma más certera el transcurso de la situación histórica. Thomas Kuhn le dio importancia al carácter revolucionario que tiene el progreso científico, el cual consiste en el abandono de una estructura teórica y el surgimiento de una nueva teoría que difiere de la anterior. Además, destacó las características sociológicas que poseen las comunidades científicas. En efecto, Kuhn ponía énfasis en el principio de la tenacidad para explicar el comportamiento científico y sostenía que la ciencia está compuesta por periodos constantes que son interrumpidos por saltos discontinuos que la llevan a pasar de un paradigma a otro. Entonces, toda ciencia tiene un periodo normal que se encuentra caracterizado por un paradigma. Pero para empezar, ¿qué entendemos por paradigma? Paradigma refiere a la idea de establecer un consenso social acerca de cómo se debe practicar una disciplina y se compone de valores y creencias que son compartidos por la mayoría de las personas dentro de la comunidad científica. Es decir, creen en los mismos supuestos, leyes y adhieren a una técnica común. Alan Chalmers explica un esquema que funciona como una serie de eventos que se van desarrollando y caracterizan el pensamiento de Kuhn. Presciencia, ciencia normal, crisis, revolución, nueva ciencia normal para llegar a una nueva crisis. La idea de Kuhn fue la de demostrar que una vez que se empezaba a poner en práctica la ciencia bajo un cierto paradigma, con el correr del tiempo surgían ciertas dificultades, problemas y cuestionamiento alrededor de las ideas y prácticas llevadas a cabo por los científicos y sus teorías contemporáneas del período. Es entonces, en este momento, cuando el paradigma que se encontraba dominando el conocimiento científico comienza a entrar en crisis. A veces, una crisis económica real puede desencadenar un cambio de paradigma conceptual. Por ejemplo, si tomamos la crisis financiera de 2008 como nuestro evento a observar, antes los responsables de las políticas, los practicantes y los académicos ignoraban la correlación de riesgos y los eventos inesperados. Después de la crisis, el paradigma empieza a centrarse en la evaluación de los riesgos sistémicos que representan las instituciones individuales para todo el sistema financiero. Los responsables políticos empiezan a discutir los rescates de instituciones financieras que son demasiado grandes para fallar. Los practicantes ajustan sus expectativas de riesgo incorporando distribuciones no gaussianas. Y los macroeconomistas ya no pueden ignorar el sector financiero en sus modelos. La crisis lleva a la revolución, la cual se caracteriza por el abandono de las viejas prácticas y el nacimiento de un nuevo paradigma, al cual comienzan a adherirse un mayor número de estudiosos. Es por esto que Kuhn habla de la existencia de un cambio radical, ya que el nuevo paradigma que surge será completamente diferente al que se encontraba rigiendo. Como le indica Chalmers, Kuhn insistió en que lo que cuenta finalmente como problema
puede cambiar de un paradigma a otro. Además, sostenía que las normas utilizadas para considerar si una solución era correcta o no también podían variar de un paradigma a otro. Sin embargo, si las normas variaban a la par de los paradigmas, entonces los estudiosos que seguían a Kuhn se preguntaron cómo se iban realmente a valorar cuáles paradigmas eran mejores y cuáles no. ¿Era realmente verdadero el hecho de que siempre el nuevo paradigma era superior al viejo? Debido a estos cuestionamientos, el trabajo de Kuhn posteriormente a su publicación fue juzgado como relativista, ya que la elección de si un paradigma es mejor o no que otro se produce solo a través de la apreciación sociológica. Pasando ahora a la siguiente sección, Lakatos fue un húngaro que se trasladó a Inglaterra a finales de los 50 y fue influenciado por Popper, llegando a reconocer que le cambió la vida. Lakatos intentó continuar el falsacionismo corrigiendo los errores que advertía que tenía este. Aunque es rival, comparte algunos de los conceptos de Kuhn, como su oposición al positivismo e inductivismo y la prioridad de la teoría frente a la observación, pero rechaza principalmente el relativismo de Kuhn. Lakatos advirtió que una de las grandes dificultades del falsacionismo era que no estaba claro qué parte del complejo teórico era culpable de la falsación. Dejándolo a criterio del científico, no se podía tener un criterio único, haciendo muy difícil el progreso de la ciencia de forma coordinada y coherente. Sugiere que no todas las partes de la ciencia van a la par, habiendo leyes o principios más básicos que otros, que son los que caracterizan a una ciencia. Propone a los científicos resolver los problemas modificando los supuestos periféricos. Si tienen éxito, contribuyen al desarrollo del programa de investigación. Denomina a los principios fundamentales el núcleo central, y es la base sobre la cual se desarrolla. El denominado cinturón protector, compuesto por los conceptos complementarios, es el que protege a este núcleo de las falsaciones. Todo desajuste entre el programa y la observación se atribuye a los enunciados complementarios. El término heurístico es central para caracterizar a los programas de investigación. Lo divide en heurística negativa, lo que no debe hacer el científico, que es no discutir el núcleo central, y heurística positiva, lo que deben hacer, una guía de cómo utilizar el núcleo central y el cinturón protector para explicar y predecir los fenómenos observables. Lakatos aconseja para desarrollar un programa realizar los primeros trabajos sin prestar atención a las falsaciones que aparecen en la observación. Así se lo deja adquirir todo su potencial, se desarrolla y se lo somete a pruebas observacionales. Ahí se le presta atención a las confirmaciones. Las predicciones correctas son confirmadas y las fallidas indican que se necesita más trabajo. Como señal de éxito de un programa, considera como principal medida la forma en que éste es capaz de conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas. Y otra señal importante es que la heurística positiva sea lo bastante coherente para guiar la investigación futura. Pero el uso que hace Lakatos de las nuevas predicciones para caracterizar la progresividad de un programa de investigación es parecido al popperiano y no cumple su objetivo. Llegó a darse cuenta él mismo de que debía modificarse el concepto, ya que las restricciones que cuentan en una teoría o programa son aquellas que son naturales, no las forzadas. En cuanto a la metodología dentro de un programa, se permite la expansión y modificación de su cinturón protector mientras no sea ad hoc. Se prohíbe salirse del núcleo, lo que significaría abandonar el programa de investigación. Así permite al programa progresar, además de ser medianamente estable. Lakatos intenta evitar el relativismo e implementa que la sustitución es de un programa degenerativo por otro progresivo, siendo este último una mejora sobre el primero, porque demuestra predecir de modo más eficiente nuevos fenómenos. Al igual que Kuhn, se preocupa por la historia de la ciencia e intenta especificar el camino de su explicación. De acuerdo con Popper, considera la postura de Kuhn como deficiente, al ser meramente descriptiva. Cree que en la ciencia se dan episodios progresivos indiscutibles y que la historia de la ciencia es la principal virtud de su metodología. El historiador debe identificar los programas de investigación
caracterizar sus núcleos y cinturones protectores y documentar cómo progresaron o se degeneraron. Mediante la competencia entre programas se puede iluminar el camino de cómo progresa la ciencia. No era intención de Lakatos que los historiadores fueran una fuente de consejos para los científicos, pero llegó a ser una conclusión inevitable, razón por la cual los programas de investigación necesitan tiempo para desarrollarse y progresar después de un periodo degenerativo. Pero aquí está el primer problema, ya que no está claro cuándo debe abandonar un científico un programa particular de investigación, o preferir uno antes que otro. Solo a largo plazo, es decir, desde una perspectiva histórica, se puede comparar significativamente programas de investigación. Y centrándonos ahora en los problemas, ¿sirven conceptos como el de núcleo central para identificar los programas de investigación en la historia de la ciencia? Hay evidencia de lo contrario, ya que los científicos tratan a veces de resolver problemas ajustando los fundamentos de las teorías con los que trabajan. No da ninguna prueba de que el núcleo central de un programa se vuelva infalsable por las decisiones metodológicas de sus protagonistas. Y esto es vital para Lakatos, porque es el centro de la distinción entre su posición y la de Kuhn. Kuhn considera que la sociología es la que tiene que revelar cómo y por qué lo hacen así. Lakatos, en cambio, propone que la cohesión se consigue mediante decisiones metodológicas racionales. Pero el problema es que no da ninguna realidad histórica o contemporánea de esto, ni aclara qué se debe considerar racional. En relación a qué es lo característico del conocimiento científico, Lakatos trató de dar una respuesta definitiva. Dijo que daba criterios de progresión y estancamiento dentro de un programa y también reglas para la eliminación de programas de investigación enteros. Pero su metodología no estuvo a la altura de estas expectativas. No dio reglas para la eliminación de programas porque es racional aferrarse a uno degenerativo en la esperanza de que podrá regresar. Y por último, otro inconveniente básico que tuvo es que utilizó para su defensa el estudio de casos de las ciencias físicas a lo largo de los últimos 300 años, él y sus seguidores, suponiendo, sin argumentación, que todas las áreas de estudio deben compartir las características de la física, si es que deben ser consideradas científicas. La física puede proceder aislando mecanismos individuales, pero no se pueden hacer ensayos de esta manera con la gente y las sociedades, sin destruir lo que se está investigando. En las ciencias sociales, el conocimiento que se produce forma él mismo un componente importante de los sistemas en estudio. Un cambio en la teoría puede producir un cambio en el sistema económico que se está estudiando. Esta es una complicación que no aparece en las ciencias físicas. Un claro ejemplo que da Alan Chalmers para explicar esto es que los planetas no modifican su movimiento o comportamiento a la luz de nuestras teorías sobre ellos, pero las sociedades sí pueden hacerlo. Resumiendo, podemos decir que Kuhn hizo hincapié en la historia de la ciencia como elemento fundamental. Planteaba que el progreso tenía un carácter revolucionario y que la ciencia estaba compuesta por paradigmas. Al igual que Lakatos, consideraban que las disciplinas inductivistas y falsacionistas no eran de utilidad. Lakatos también concuerda con Kuhn en la historicidad de las ciencias. Planteaba que las ciencias son programas de investigación. Las teorías no se abandonan por falsación y se proponen programas progresivos y regresivos. El éxito de estos programas se mide por la capacidad de conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas. Blau se plantea que, si una nueva teoría es capaz de matar a una vieja teoría, ¿cómo llegamos a una nueva teoría? Kuhn no determinó si un paradigma es superior al otro al cual reemplaza, pero Lakatos intenta evitar este relativismo e implementa lo de la sustitución de un programa degenerativo por otro progresivo. Mientras que Kuhn subraya que la metodología científica está cargada de historia, Blau señala que estamos atrapados en un círculo vicioso donde es imposible una práctica metodológica básicamente descriptiva, ahistórica y depurada de los juicios de valor. Pero sin embargo, Lakatos transforma ese círculo vicioso en un círculo de virtudes epistemológicas, ya que proporciona una tercera visión sobre demarcación y acumulación del conocimiento científico, que consiste en afirmar que la filosofía sin historia de la ciencia es algo vacío.